Es útil un poco discutir o preguntarle por la emergencia económica. Ustedes piensan que sí es legal, que sí es legítima, otras personas piensan que no, pero lo que yo creo que, y se lo digo con todo respeto, que ustedes no están dando una discusión honesta con las cifras, con las magnitudes, es comparar este decreto de emergencia económica, que en aras de la discusión digamos que sí debe existir, que es de 16 billones, con el tamaño del déficit fiscal. Yo creo que usted debe tener esos números porque es directora de Planeación Nacional, pero ustedes están hablando de 16 billones para tapar, en teoría, el déficit fiscal. Y directora, el déficit fiscal va a cerrar este año con más de 110 billones de pesos. Y usted tiene que meter ahí, lo sabe bien, que el doctor Cuellar, que es una persona muy reputada y muy estudiada, pero ha hecho un montón de cajes de deuda para patear intereses y vencimiento de capital en los próximos años. Eso es legítimo, pero son más deuda que se tendrá que meter. La pregunta que le hago es, ¿ustedes por qué, concretamente, ustedes por qué creen o le están diciendo al pueblo colombiano que la emergencia económica sirve para el déficit fiscal si el déficit fiscal es de 117 billones de pesos? Esos son, directora, más o menos 7 decretos de emergencia económica. Pues mire, nosotros iniciamos en campaña hace 4 años, 3 años y medio, 4 años, iniciamos con una propuesta y eso públicamente ustedes lo pueden ver porque son los debates del presidente de la República en ese momento cuando era candidato y hablábamos de unas reformas de 50 billones de pesos al inicio, ¿sí? Pero aquí llevamos 2 años, ¿cierto? 2 años con un presupuesto desfinanciado. ¿Por qué? Pues porque el Congreso de la República se ha opuesto, y esto lo tiene que saber la gente, porque no hay reformas sociales que se puedan hacer si no tenemos un Congreso. Directora, déjeme yo la interrumpo porque no me parece con el pueblo. Claro, eso pero es que una no. cosa. Y para responderte la pregunta que me estás haciendo, pues realmente 110 billones de pesos es un déficit estructural. Y para corregir un déficit estructural en una economía, usted tiene que hacer una estructura impositiva que sea realmente progresiva. ¿Eso qué significa? Que al pobre se le cobra menos impuestos proporcionalmente y al rico más. No, pero directora, y lo que no es nosotros hemos tenido históricamente son reformas hiperregresivas con una cantidad de exenciones tributarias a multinacionales, sí, y a personas pues protegiendo patrimonios de los mega ricos. Sí, mire, entonces yo creo 200 años de estructura tributaria desigual, pues estamos empezando a corregirla. Es que creo que estamos en la discusión equivocada, porque yo creo que nadie no está de acuerdo con que se le tenga que cobrar más impuestos a la gente que tiene mayor ingreso y que se le tenga que cobrar menos impuestos a la gente menos favorecida. Pero permítame le digo una cosa. Y al parecer el Congreso no está de acuerdo. No, pero permítame le digo una cosa. Acá la pregunta, más allá de estructurar sistemas tributarios que sean o no regresivos, porque yo creo que en eso los economistas están de acuerdo en que se debe mejorar el sistema tributario en Colombia, la pregunta no es esa. La pregunta es por el excesivo gasto público. Esa es la pregunta, no, es que por el gasto público y no en programas sociales, sino en gasto público, en aumentar la nómina del Estado. Por ejemplo, la nómina del Estado se ha aumentado en el gobierno actual. Eso es gasto público. Pues tenemos más funcionarios pagados por los colombianos que hace 3 años. ¿Y Camila, cuál es la respuesta a eso? El pago de los salarios de los soldados rasos es un pago que se hace por funcionamiento, es un pago de nómina. Entonces, pero yo no le estoy hablando del pago de los soldados, directora, le estoy hablando de los nuevos cargos que se han creado en este gobierno. No le estoy hablando de los soldados ni le estoy hablando de los médicos. Le estoy hablando de los nuevos contratos que se han hecho y de la política de economía expansiva que además defiende el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, hablando y citando constantemente a Keynes. Y diciendo estamos en economía expansiva, que implica gasto público. Entonces ahí es la pregunta, tenemos un déficit, ¿por qué no se responde sobre por qué ese aumento del gasto público? Bueno, el gasto público... ¿Y sabe por qué me molesto, directora? Porque esos son los impuestos de los colombianos, los suyos, los míos, los que nos oyen.
Y entonces, ¿a qué le vamos a dar los impuestos de los colombianos, Camila? ¿A las familias colombianas o se las vamos o vamos a subsidiarle a los mega ricos? No, pero por eso le pregunto, o se lo real. vamos a dar Pero a los empleados del proyecto político actual al que ustedes pertenecen, creando más puestos. Perdóneme. Yo le voy ya que pone la discusión del gasto público. Si una familia ahorra todo lo que percibe de diferentes fuentes durante 10 años y además pide un crédito para adquirir vivienda nueva, por ejemplo, eso incrementa sustancialmente el gasto de esa familia, ¿cierto? Y la deja endeudada, pero la familia será propietaria al cabo de los años de la casa por la que se endeudó. Una cosa es endeudarse para generar más productividad, ¿sí? Para generar una reactivación económica. Y ojo, porque los datos del Ministerio de Comercio es que hoy hemos llegado a un pico de empresas reactivadas, pequeñas y medianas empresas reactivadas. Y es un pico histórico que nos habla del impacto en la economía. Entonces, llevamos décadas repitiendo un credo que además ya demostró, porque hoy estamos demostrando que estamos creando más empleo y que estamos reduciendo la inflación y que estamos reduciendo la pobreza. Entonces, eso necesita un gasto. Sí, es como la familia que se endeuda para comprar la casa. Directora, el déficit en el fiscal paso tiene de que los cerrar, años, ese ingreso se va a liberar. O si no, entonces no una casa. Una señora que está en su casa y es costurera, pues ahorra, gasta en una máquina de coser, pero va a recuperar el rendimiento de su inversión con las prendas que venda a largo plazo, ¿cierto? Entonces, creo que esa es otra mirada de la economía, que usted lo dice, economía expansiva, yo le diría contracíclica, ¿sí? Es una mirada diferente. Y hoy, ojo que es muy importante, porque hoy el Banco de la República tiene que tomar la decisión de subir las tasas de interés o bajarlas. Si el Banco de la República sube las tasas de interés, lo que va a hacer es ponerle un frenazo a la reactivación económica. Y si se pone un freno a la inversión, pues va a bajar la productividad. Y nos estaría, pues, generando una dificultad en la aceleración que venimos generando a partir de las medidas diferentes que han demostrado, directora, en estos sí 4 años una respuesta, o 3 años ser efectivas. Concreta de su parte, y yo entiendo y usted tiene todo el derecho de defender la plataforma ideológica del gobierno, pero quisiera una respuesta concreta de su parte. Es que el déficit ciencia económica también, solo que no es la que a ustedes les gusta. Yo no estoy diciendo que no lo sea, directora, no estoy diciendo que usted esté hablando... No es una plataforma ideológica, es ciencia pero también. No me quiero ir por ahí porque es que me parece largo y no me parece concreto. La pregunta concreta es, el déficit fiscal está puntos más arriba, puntos menos, 7.1, 7.2%, esos son más de 110 billones de pesos. ¿Cómo va a cerrar el déficit fiscal si la emergencia económica son 16 billones por un año? Porque el siguiente ya no va a haber. Entonces, ¿cómo se cierra eso? Pues yo creo que deben hacerse diferentes medidas. Una de las medidas, pues, es tributaria, es un déficit fiscal que es que el Estado no tiene los ingresos que debería tener. Pero hoy The Economist nos reconoce como la cuarta economía más sólida del mundo. Además, ha sido la moneda más revaluada en América Latina. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Y digamos que ahí yo sí lo concedo, yo creo que se puede hacer se pueden seguir haciendo estas medidas de canje de deuda, por ejemplo, sí, porque digamos sustituir una deuda por lo que se está haciendo es sustituir una deuda por otra. Es una deuda más cara por una deuda más barata. Eso tiene un impacto inmediato. No, directora, usted con todo respeto está diciendo cosas falsas al aire. Usted sabe a qué tasa de interés el gobierno se está endeudando en este momento en pesos, al 13%. Si usted mira la curva en la que los últimos gobiernos se endeudaban en pesos, era muy inferior. Les están venciendo deudas
a una tasa de interés menor y la están refinanciando a una tasa de interés mayor. Yo, directora, me parece, no quiero ser respetuoso, pero que alguien de su categoría y de su puesto diga esto al aire, está diciendo algo que no es verdad. Ustedes están ayer emitieron bonos a 6 años. Bueno, la tasa mira, de interés si quieres, al 13%, si pero es quieres, que son números del Tesoro Nacional, directora. Son números del Tesoro Nacional. Si al 13% en pesos están endeudando ustedes, mientras antes era mucho más barato. Entonces, pues, digamos que usted no tenga esos números claros con el puesto que tienen, me parece delicado. Mira, yo creo que esa discusión exacta del canje de deuda la podemos dar en otro momento. Pues yo creo que sí, la prensa pues tiene que también hacer un trabajo de mirar bien cuáles son las estrategias que se están utilizando. No sé si ustedes ya hayan entrevistado al doctor Cuellar, pero bueno, digamos que ese ha sido como el caballo y siempre se montan sobre imprecisiones. Entonces, creo que es una discusión más larga. El déficit fiscal, pues obviamente no se va a tapar con 16 billones de pesos. Es un déficit estructural, como repito, encontramos un déficit, ¿sí?, de 70 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, es que esto hemos venido pagando con finanzas responsables. De acuerdo, pero entonces, es que esto ya lo dijo usted. ¿Qué hacer? Definitivamente el próximo gobierno pues tiene que hacer pues una reforma tributaria. Y eso creo que coinciden todos, que el próximo gobierno tendrá que hacer reforma tributaria, pero también concretamente, ustedes reconocen, o usted como directora de Planeación Nacional, permítame, yo le pregunto, usted como directora de Planeación Nacional, ¿reconocen que han aumentado el gasto público o eso no lo reconocen? Porque usted no reconoce que se estén endeudando más caro que antes. Usted dice, esa es una discusión más larga, no reconozco, usted dice, no nos estamos endeudando más caro. Eso es lo que ustedes desde Planeación Nacional dicen. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes han aumentado y reconocen que han gastado más plata y que han aumentado el gasto público en estos 3 años o tampoco lo reconocen? Y también creen que es una discusión de perspectiva. Hemos aumentado el gasto público en salud, educación y salarios dignos para el pueblo. Y esas son las prioridades por las que llegamos al gobierno y por la que el presidente Petro hoy asciende en su popularidad. Y reconocen ustedes también, directora de Planeación, que han aumentado la planta estatal, es decir, que en el gobierno del presidente Gustavo Petro tenemos más colombianos empleados por el Estado, es decir, más empleados que estamos pagando también los colombianos. ¿Eso ustedes también lo reconocen o también dicen que no es cierto? Mire, 90% del gasto que nosotros, 90% del gasto del gobierno nacional central es un gasto inflexible. Son gastos que responden a diferentes tipos de sentencias, a rentas de destinación específica. Es un gran componente como lo hemos presentado en el Congreso de la República. Eso no se lo inventó este gobierno y además hay unos mandatos constitucionales que implican que el gasto en inversión, por ejemplo, debe ascender en el presupuesto, no debe disminuir. Luego se debe asegurar la inversión social. Muchas cosas de gasto de inversión, como lo digo, han pasado a funcionamiento. ¿Para qué? Porque no son gastos, por ejemplo, que han estado mal estructurados, que son gastos recurrentes, y hemos decidido pasarlos de gasto de inversión a funcionamiento, sí, pero otros pues son gastos que además se garantiza pues que sigan creciendo en el tiempo, por ejemplo los gastos en educación, sí. Entonces, lo que ha ocurrido también y que hemos hecho juiciosamente es una recomposición de los componentes del gasto público. Entonces, digamos que
claro, muchos dicen que es derroche, muchos dicen que es gasto innecesario. Gasto social sí es, y el gasto social, Camila, no necesariamente es malo. Una cosa es gastarse la plata de la quincena en una fiesta bebiendo cerveza con los amigos, ¿sí? Y dejar a la señora sin la plata del arriendo, y otra cosa es gastarse la plata de la quincena en educación, en salud y en la comida de los niños del hogar. Y nosotros Pero y otra cosa también es gastarse la plata de la quincena en chofer, empleada, chef y gente que trabaje dentro de la casa para generar una mayor nómina. Eso también, siguiendo su ejemplo. Si uno no tiene la plata, pues reduce el gasto de no tiene 3 niñeras, no tiene 2 empleadas, no tiene chofer, claro, no tiene chef dentro de la casa. A usted le sorprendería las cosas que yo llego y encuentro de los anteriores directores. No me cabe duda. Le sorprendería. No me cabe duda, porque yo... Nosotros llevamos 3 años en el gobierno, ¿cierto? Entonces hay que